Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Como vi que el primer video de esta serie del 555 gustó tanto, procuraré subir videos a la serie semanalmente. Y hoy vamos con la primera aplicación del mismo, el modo monoestable, explicando el diagrama, el funcionamiento, deducción matemática, consideraciones de diseño y ejemplo práctico. Así que si quieres aprender sobre él, quédate y empecemos. Para realizar mis videos cuento con el apoyo patrocinado de GLC PCB, una empresa dedicada a la fabricación de PCBs y stencils en China. Con GLC PCB podemos fabricar PCBs de gran calidad y a muy bajo precio, ofreciendo una gran oferta de 10 PCBs de doble capa, en color verde, fabricados en fibra de vidrio por tan solo $2, y con capacidad de producirlos entre 24 hasta 48 horas. Solo basta con cargar nuestro archivo Gerber, elegir los parámetros anteriormente mencionados y estamos listos para llevar nuestros proyectos y productos al siguiente nivel. El diagrama del modo monoestable es el siguiente. Y es un modo en el que, si ingresamos un pequeño pulso por el pin trigger, en este caso un pulsador, el pin out genera un pulso por una cierta cantidad de tiempo deseada, que puede ir desde el orden de microsegundos hasta el orden de segundos, minutos, horas, etc. Lo primero es ver qué es lo que hace el circuito usando este montaje, que luego analizaremos al final del video, pero en él se puede apreciar que al presionar el pulsador, el LED se enciende por 3 segundos y se apaga. Y al apagarse podemos volver a presionar el mismo y tendremos nuevamente un pulso de 3 segundos, ya que ese es el tiempo de pulso que yo calculé. Aquí tenemos el diagrama del mismo, y se puede apreciar que el pin trigger se conecta a un pulsador que va hacia GND, y a una resistencia R1 que va hacia VCC. Los pines de threshold y discharge se unen entre sí, y se conectan a una resistencia R que va hacia VCC y a un condensador C que va hacia GND. El pin control voltage puede ir al aire o conectado a un condensador de 10 nanofaradios hacia GND, y el pin reset se conecta a VCC. Vamos a analizar todo el proceso que sigue el circuito, y es esencial que hayan visto la primera parte de esta serie para entender lo siguiente, porque aquí voy a asumir que ya saben lo que aparece en ese video, aunque igualmente dejaré el video en las tarjetas para que lo vea el que no lo haya visto aún. Al principio, se supone que el pulsador no debe estar presionado, y la salida debe estar en 0. Si la salida está en 0, significa que la entrada de la etapa de salida debe estar en 1, ya que es una etapa inversora. Luego, si la entrada de la etapa está en 1, la Q negada del flip-flop también está en 1, y eso indica que la Q debe estar en 0. Si la Q negada está en 1, conduce corriente por la base del BJT, luego ahora debe estar en saturación, causando que conduzca corriente entre colector y emisor. La ecuación de las corrientes en este nodo, por ley de corrientes de Kirchhoff, es la siguiente. Como el comparador 1 no toma corrientes del nodo, se anula esa corriente. Luego tenemos que la corriente que pasa por R es igual a la corriente de colector del BJT de descarga más la corriente que pasa por el condensador. Como dijimos antes, el BJT está conduciendo corriente. Y si nos fijamos bien, está en paralelo al condensador. Luego estamos haciendo un corto entre los pines del condensador por medio del transistor, causando que toda la corriente que pasa por R pase ahora por el transistor. Y esto a su vez causa que el condensador nunca se cargue, manteniendo 0 voltios en el condensador, por lo menos de forma ideal. Más adelante veremos por qué. Para comprobar que todo tiene sentido, vamos a analizar los comparadores. En el comparador, la entrada no inversora ve 0 voltios, que es el voltaje del condensador, y la entrada inversora ve 2/3 del voltaje de alimentación. Luego el voltaje en la entrada inversora es mayor que el que llega a la no inversora, y el comparador 1 entrega un 0. En el comparador 2, la entrada no inversora ve 1/3 del voltaje de alimentación, y la entrada inversora ve el voltaje de alimentación, ya que el pulsador está abierto y como la resistencia 1 está conectada al voltaje de alimentación, ese es el voltaje que se está viendo en la entrada del comparador. Luego el voltaje en la entrada inversora es mayor que el que llega a la no inversora, y el comparador 2 también entrega un 0. Como recordaremos, según la tabla del flip-flop SR, el tener 0,0 en las entradas está diciéndonos que estamos en estado de no cambio. Luego la combinación de las entradas SR concuerdan con lo que hay en las salidas Q y Q negada, ya que al estar en estado de no cambio, la Q puede ser 0 o puede ser 1. Una vez el circuito está estable, es hora de activar el pulsador. Cuando presionamos el mismo, por un instante estamos conectando la entrada inversora del comparador 2 a GND, 0 voltios.
Luego ahora el voltaje en la entrada no inversora es mayor al voltaje en la entrada inversora, así que el comparador ahora entrega un 1. Por otro lado, el comparador 1 no se ve afectado, todo sigue igual a sus entradas. Luego seguiremos teniendo un 0 a la salida del mismo. Como tenemos un 1 en la S y un 0 en la R, el flip-flop entra en estado set. Luego la salida Q entrega un 1 y la Q negada un 0. Como la etapa de salida invierte la Q negada y en la Q negada hay un 0, en el pin out del 555 tengo un 1, el voltaje de alimentación, y este es el inicio del pulso. Como ahora la Q negada está en 0, no hay corriente de base por el BJT. El BJT entra en corte, no conduce corriente entre colector y emisor, y ahora toda la corriente del nodo superior pasa por el condensador, iniciando el proceso de carga del mismo. El condensador empezará a cargarse, de forma rápida o lenta dependiendo del valor de su capacitancia y del valor de la resistencia. Mientras tanto, durante este tiempo, el pin out del 555 sigue entregando un 1, formando el pulso que queremos. Pasado cierto tiempo, como la entrada no inversora del comparador 1 está viendo el voltaje en el condensador, cuando el voltaje en el mismo sea ligeramente mayor a 2/3 del voltaje de alimentación, el voltaje en la entrada no inversora será mayor que el voltaje en la entrada inversora, luego el comparador ahora entregará un 1. Cuando esto ocurra, se supone que, en este punto, el pulsador ya se debió haber dejado de pulsar hace mucho tiempo. Luego nuevamente tenemos en la entrada inversora del comparador 2 el voltaje de alimentación, y como ahora el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora, el comparador vuelve a entregar un 0. Ahora tenemos un 0 en la S y un 1 en la R, entrando en estado reset. Por lo tanto, la salida Q entrega un 0 y la salida Q negada entrega un 1. Como hay un 1 en la salida Q negada, nuevamente circula corriente por la base del BJT, lo que causa nuevamente un cortocircuito en los pines del condensador, descargando el mismo muy rápidamente, llevando a 0 voltios el voltaje que hay en el mismo. Adicionalmente, al tener un 1 en la Q negada y como la etapa de salida niega la Q negada, ahora tenemos un 0 a la salida, terminando el pulso. Si se dan cuenta, en este punto llegamos al mismo punto desde donde partimos, ya que el transistor está conduciendo corriente, lo que no deja que el condensador se cargue, el pulsador está sin ser pulsado y a la salida tenemos un 0. Luego comprobamos que el ciclo se cerró y el proceso está listo para ser iniciado nuevamente. Dicho todo esto, la fórmula para calcular el tiempo de encendido del pulso de salida es 1.1 por R por C. Pero contrario a lo que todo el mundo hace, ahora yo voy a deducir la fórmula y ver de dónde viene la misma. Lo primero es encontrar la fórmula del voltaje del condensador con respecto al tiempo, ya que el ciclo termina cuando el voltaje en el mismo alcanza 2/3 del voltaje de la alimentación. Esa es la condición que termina el ciclo. En este circuito, despreciando el 555 como tal y simplificando el BJT, tenemos un circuito RC, y en paralelo al condensador tenemos un interruptor. Cuando el interruptor está cerrado, toda la corriente que pasa por R pasa por el interruptor. Es como si el BJT en este momento estuviera conduciendo corriente entre colector y emisor, y el condensador nunca obtiene corriente. Pero cuando el interruptor se abre, es decir, el BJT ahora no conduce corriente, la primera ecuación que tenemos es que la resistencia está en serie con el condensador, luego la corriente es la misma en ambos elementos. También, por ley de Ohm, la corriente que pasa por la resistencia es el voltaje que cae en ella dividido entre su resistencia, y llamaremos a esta ecuación número 1. Ahora, por ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que el voltaje en la fuente es igual a la suma entre el voltaje en la resistencia y el voltaje en el condensador. Si despejamos el voltaje en la resistencia, tenemos que el voltaje que cae en ella es el voltaje en la fuente menos el voltaje en el condensador, y llamaremos a esta ecuación la ecuación 2. Acto seguido, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, obteniendo este resultado. Como quiero el voltaje en el condensador, no la corriente, expreso la corriente del condensador en términos del voltaje, y para esto usaré la fórmula de corriente en un condensador, que es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Hecho esto, tengo una ecuación diferencial de variables separables, puesto que el voltaje en la fuente es una constante, así que puedo multiplicar y dividir términos sin problemas para encontrar esta nueva ecuación,
que ya está preparada para ser tratada, integrando a ambos lados de la misma. Y hecho esto, el resultado es el siguiente. Y también aprovecho para decir que las integrales no las hago en detalle, puesto que son sencillas y es requisito saber integrar y saber ecuaciones diferenciales para entender este proceso. Como son integrales indefinidas, tengo una constante por cada integral, que al sumarlas entre sí queda una sola constante. Que en este caso esa condición inicial ocurre en tiempo t igual a 0, justo cuando el transistor se abre, es decir, el interruptor. Como en t igual a 0 el voltaje en el condensador es 0, puesto que el interruptor en T0- estaba justamente cerrado y no pasaba corriente por el condensador, al aplicar t igual a 0 en la ecuación, obtengo este resultado, y esta es la constante como tal. Reemplazando la constante en la ecuación anterior, obtenemos una ecuación un poco más grande, de la cual debemos despejar el voltaje en el condensador, pero es bastante sencillo como tal. Primero, factorizamos la capacitancia de ambos términos de la parte derecha de la ecuación, y luego dividimos ambos lados de la igualdad por ella. Por propiedades de los logaritmos, los dos logaritmos naturales que tengo se pueden reescribir como el logaritmo natural de la división entre los términos de los logaritmos que quiero simplificar. Ahora, como tengo una resta en el numerador de la división dentro del logaritmo, puedo separar en dos divisiones ese término, obteniendo esta expresión. Ahora, el logaritmo natural me estorba. Luego, para poder eliminarlo, aplico Euler a ambos lados de la ecuación, y solo resta aplicar algo de álgebra. Primero, resto 1 a ambos lados de la ecuación, y luego multiplico por el voltaje de la fuente también a ambos lados de la ecuación. Ya tenemos el voltaje en el condensador, pero está negativo. Luego, para obtenerlo de forma positiva, simplemente multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación y obtenemos por fin la ecuación del voltaje en el condensador. Como vimos antes, el momento en el que el pulso termina es cuando el condensador es descargado, y esto ocurre justamente cuando el voltaje en el mismo alcanza 2/3 del voltaje de alimentación, porque allí es donde el comparador 1 cambia de estado. Entonces, simplificando, nuestra misión es encontrar el tiempo en el que el voltaje del condensador alcanza 2/3 del voltaje de la fuente. Para hacer esto, voy a reemplazar el voltaje del condensador por 2/3 del voltaje de la fuente. Y al hacer esto, puedo cancelar el voltaje de la fuente en ambos lados de la ecuación. Luego aquí podemos observar que ese tiempo no depende del voltaje de la fuente que usemos para alimentar el 555. Ahora, voy a restar 1 a ambos lados de la ecuación y multiplico por menos 1 también a ambos lados de la ecuación. Para eliminar el Euler, aplico logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Y hecho esto, ya puedo despejar el tiempo, dando como resultado 1.1086 multiplicado por R y multiplicado por C, en donde esa constante se puede aproximar a 1.11, aunque si utilizamos menos cifras significativas, la podemos volver a aproximar a 1.1, dando como resultado la fórmula que les di anteriormente. Antes de ver el circuito en funcionamiento, vamos con las consideraciones de diseño, y estoy seguro que muchos de ustedes se van a sorprender con algunas de las cosas que les voy a decir. Primera consideración. Según el datasheet, cuando el pulso de salida se está ejecutando, podemos conectar el pin de reset a negativo para reiniciar el proceso, ya que si aplico un 0 al pin de reset, recordemos que el flip-flop ignora las entradas y entrega un 0 a la salida Q. Luego la salida Q negada tiene un 1. El BJT conduce corriente nuevamente, el condensador nuevamente se descarga y la salida del pin out del 555 queda en bajo, efectivamente reiniciando el proceso. Segunda consideración. Como dije en el video anterior, las entradas de los comparadores no consumen corriente. Luego R1 puede ser casi que de cualquier valor. Yo sugiero entre 1K y 10K, que es lo habitual. Sin embargo, la resistencia R tiene un cuidado especial. Anteriormente dije que cuando el BJT conduce corriente, toda la corriente que pasa por R pasa por el BJT, pero nunca hablamos del voltaje que cae en ese transistor. En el datasheet del 555 de Texas Instruments, concretamente el LM555, en las figuras 9 y 10 tenemos la caída de voltaje entre el pin 7 y negativo, es decir, entre el colector y el emisor del BJT que hay internamente.
cuando pasa una cierta cantidad de corriente. Por ejemplo, si alimento el 555 con 5 voltios y estamos a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, si por el transistor pasan 30 miliamperios, tendremos una caída de voltaje de 0.4 voltios. Luego el condensador realmente no empieza el proceso de carga en 0 voltios, sino en 0.4 voltios, porque recordemos que está en paralelo al transistor y eso va a alterar el tiempo del pulso de salida. Para solucionar esto, yo recomiendo dos cosas. La primera es asegurarse que la corriente sea lo suficientemente baja como para que el voltaje en ese transistor sea despreciable. Por ejemplo, yo usaría una corriente de 1 o 2 miliamperios, que corresponden a 18 y 35 milivoltios respectivamente, más o menos de forma aproximada. Para lograr esto, usando ley de Ohm, la resistencia mínima que yo usaría para 1 miliamperio, por ejemplo, sería 5 kiloohmios, y para 2 miliamperios 2.5 kiloohmios. La segunda cosa que yo recomendaría, en el dado caso de que a fuerzas tengan que usar resistencias de valores bajos, es que usen ese voltaje de desfase en la fórmula. Es decir, me explico. Cuando solucionamos la ecuación diferencial y queríamos encontrar la constante, dijimos que el voltaje en el condensador era 0 voltios para T igual a 0. Pero ahora ya no es 0 voltios, luego ahora la constante cambia. Y lo que deben hacer es aplicar esa constante modificada a la ecuación y resuelven y despejan todo de la misma forma, etc., compensando así la pérdida de voltaje. Pero yo recomendaría mucho más la primera opción, porque esta gráfica no modela al 100% el comportamiento real del BJT de descarga. Por otro lado, hablando del condensador, el condensador que ustedes usen, en la medida de lo posible, procuren que sea uno de poliéster y de la mejor tolerancia que se puedan permitir. Porque si usan electrolíticos, que es lo más común si quieren lograr tiempos muy largos, aparte de que la tolerancia que poseen es horrible, si planean usarlo en un producto como tal y este se somete a algo de temperatura, el ácido interno se puede evaporar parcial o totalmente con el tiempo, afectando enormemente la capacitancia y por ende el tiempo del pulso. Y si usan condensadores cerámicos, su capacitancia es muy dependiente a la temperatura. Como las resistencias son muy baratas, vienen en muchos valores y se pueden encontrar en tolerancias muy buenas, lo mejor sería utilizar una resistencia de valor grande y un condensador de valor pequeño. Así nos aseguramos de que la corriente que pasa por el transistor sea muy pequeña. Y además podamos utilizar condensadores también pequeños y baratos, sin mencionar que al hacer el corto en el condensador con el transistor, si es de menor capacitancia, siguiendo la fórmula de la energía que almacena un condensador, la cantidad de energía que almacenó es mucho menor que si utilizáramos uno de gran capacitancia, y ni el transistor ni el condensador sufren en el proceso. Claramente hay problemas con usar resistencias de valores muy altos y condensadores de valores muy bajos, porque por el lado de las resistencias, si queremos por ejemplo medir el voltaje en el condensador o mirar la forma de onda del mismo, etc., si la resistencia R es muy alta, tipo 10 megohmios, 20 megohmios, la impedancia de entrada del multímetro o del osciloscopio puede que esté cerca a estos valores de resistencia, haciendo que se genere un divisor de voltaje, y esto afectará obviamente el proceso de carga, donde perfectamente puede que ni siquiera el condensador alcance los 2/3 del voltaje de alimentación. Imaginen por ejemplo que la resistencia es de 10 megohmios y que la impedancia de mi multímetro es también de 10 megohmios. Al final, cuando el condensador sea totalmente cargado, voy a obtener un voltaje de 2.5 voltios si yo alimento por ejemplo mi circuito con 5 voltios y aquí el condensador nunca alcanzó el valor que tenía que alcanzar. Ahora bien, por el lado de los condensadores de poliéster poseen capacitancias muy bajas. Luego, para lograr pulsos muy largos tendremos que, nuevamente, usar resistencias de valores muy elevados o poner varios condensadores en paralelo para aumentar su valor, por ejemplo. Sin embargo, si estamos seguros de que la aplicación lo permite, es decir, no necesitamos tanta precisión ni tanta estabilidad, usar condensadores electrolíticos siempre será lo más común y lo más cómodo. Para cerrar el tema, vamos a ir a la realidad a observar el funcionamiento en la protoboard, a ver las formas de onda con el osciloscopio, a comprobar los problemas de impedancia y comprobar los voltajes en el BJT para diferentes valores de R.
Y bien, como observaron al inicio del video, este es el montaje que yo realicé. Todos los jumpers azules son positivos y todos los jumpers verdes son negativos. Veremos el pin 8 del 555 va positivo, el pin 7 y 6 por medio de este jumper amarillo se unen. Al pin número 7 llega esta resistencia, que es una resistencia de 270K que va positivo. Luego pasa por un condensador electrolítico de 47 microfaradios y este va negativo. El pin 5, como se darán cuenta, lo deja al aire, como les dije anteriormente. El pin 4, que es el pin de reset, lo lleva a positivo. El pin 3 va por medio de una resistencia de 100 ohmios hacia un LED azul, que de hecho, si no saben cómo calcular las resistencias para los LEDs, aquí en las tarjeticas pues les dejo el video que hice al respecto. El pin 2 por medio de este jumper gris pasa hacia la izquierda y a este nodo llegan tanto la resistencia de 10K que va positivo como el pulsador que va negativo, que de hecho el pin 1, como se darán cuenta, va negativo con este jumper. Y nuevamente vamos a comprobar el funcionamiento. Puedo presionar el pulsador y en 3 segundos el LED se va a apagar. Como se darán cuenta, al utilizar la fórmula que les mostré anteriormente, se pueden dar cuenta que el tiempo es de 3 segundos prácticamente. En este momento la fuente de alimentación está a 5.07 voltios. Sin embargo, como dijimos anteriormente, el tiempo no es dependiente de la alimentación. Por ejemplo, a 8.4 o algo similar, puedo nuevamente hacer que el circuito funcione y se van a dar cuenta que el pulso seguirá siendo de 3 segundos. Obviamente la resistencia ya no es adecuada para este LED, el LED sufre un poquito, sin embargo nos pudimos dar cuenta que funciona perfectamente. Y bien, este es el montaje que tengo. Aquí tengo el mini osciloscopio y estoy midiendo la forma de onda que entrega el 555 al pin 3. Ajusté la escala de tiempo a 0.5 segundos por división y la escala en voltaje a 1 voltio por división. En este caso tenemos negativo porque el pulso pues así lo indica. Estamos viendo un negativo. Ahora voy a presionar el pulsador. Va a tardar un poco en aparecer la onda, obviamente, pero podemos ver que se genera el pulso y aquí ya tenemos el pulso. Voy a pararlo aquí, por ejemplo, y voy a desplazarlo en el eje horizontal un poco para que quede mejor ajustada en la cuadrícula. Y como se puede apreciar, como yo les dije anteriormente, yo ajusté la escala de tiempo a 0.5 segundos por división. Significa que tengo 1, 2 y 3 segundos porque tengo el pulso dura 6 divisiones. Luego tenemos un pulso perfecto de 3 segundos. Aquí nuevamente voy a hacer la repetición para que lo puedan volver a observar. Tenemos 3 segundos en el LED y vamos a obtener nuevamente 3 segundos en el osciloscopio. Pararlo otra vez, posición horizontal, lo muevo un poco y podemos ver nuevamente 3 segundos. Sin embargo, ahora quiero que observen la forma de onda del condensador. Voy a cambiar la sonda, la voy a poner en el condensador y ahora voy a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ponerlo perfectamente. Aquí tenemos nuestro pulso, que de hecho, si se dan cuenta, duró un poco más y se van a dar cuenta por qué. Esta es la forma de onda del condensador. Si se dan cuenta, partimos desde cero, el condensador se va cargando, se va cargando, se va cargando. Llega hasta unos 3 voltios, 3.3 voltios aproximadamente, que se supone es el voltaje al que tendría que llegar. Sin embargo, dense cuenta cuánto tiempo tardó. Si se dan cuenta es 1, 2, 3, 4 segundos. ¿Y por qué 4 segundos? Por lo que les dije anteriormente. En este caso estoy utilizando una resistencia de 270K. Yo les dije anteriormente este valor. Y como la impedancia de entrada de este osciloscopio la verdad es muy baja, de pronto en un video les enseño a medirla. Lo que estamos haciendo es lo que les dije anteriormente, un divisor de voltaje entre la resistencia de 270K y la impedancia del osciloscopio, y esto causa que parte de la corriente se vaya por el osciloscopio y no se cargue el condensador en el tiempo que yo quiero. Si yo pudiera tener un osciloscopio que tuviera más canales, les podría mostrar que a la salida del 555 estoy obteniendo un pulso de 4 segundos. De hecho, creo que se pudo apreciar que el pulso duraba más de lo que duraba habitualmente. Como último aspecto, vamos a medir el voltaje que les mencioné anteriormente en el BJT de descarga. En este momento estoy midiendo el voltaje en el pin 7 del 555. De hecho, si yo cambio este cable y lo pongo en la parte superior, se darán cuenta que estoy midiendo el voltaje de alimentación. Pero en este momento, como les dije, lo voy a poner en el pin 7. Voy a probar diferentes valores de resistencias. Voy a empezar desde los valores más altos hasta los valores más bajos. Como valor alto, en este caso alto entre comillas, voy a poner, primero
Voy a poner la resistencia de 270K que les mencioné anteriormente, la que estaba originalmente en el circuito. Al poner esta resistencia podemos ver que el voltaje medido prácticamente es muy bajo, tenemos 1.48 milivoltios, esto no genera desfase alguno. Ahora voy a hacer el cambio y voy a poner una resistencia de 1 kilo ohm. Recuerden que yo les dije anteriormente que lo máximo que yo utilizaría sería 2.5 kilo ohms. Bueno, como se darán cuenta, el voltaje ya empieza a subir un poco más. Tenemos 83, 82 milivoltios aproximadamente. Qué mal, qué bien, está bien, por así decirlo. Ahora vamos a poner una resistencia de 470 ohmios. Vaya, el voltaje ya empieza a ser significativo. Tenemos 0.16 voltios, 163 milivoltios aproximadamente. Ahora voy a poner una resistencia de 100 ohmios. Y ya se dan cuenta que el voltaje sinceramente se va al diablo. Porque ya no es utilizable. Si nos damos cuenta, el voltaje es tremendamente alto y empezar el conteo desde este voltaje yo no lo recomendaría. De hecho, este valor ni siquiera está contemplado en las tablas del datasheet, la figura 9 y 10 que les mencioné anteriormente. Luego en este punto es prácticamente inutilizable. Y bueno, con esto pudimos comprobar todos los aspectos prácticos que quería mostrarles sobre este montaje. Concluyendo este video, como siempre digo, mientras más sepan de un componente, mejores serán sus diseños. Y esta no es la excepción. Luego la invitación va hacia que siempre que puedan no coman entero e intenten comprender lo que están haciendo. Así todo será mucho más sencillo de entender y podrán progresar mucho como estudiantes, técnicos, ingenieros, etc. Y si conocen más consideraciones del diseño, los invito a que las dejen en la descripción. Y también modos y configuraciones del 555 que les gustaría que analizara. De momento, esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. En el siguiente video de la serie voy a tratar el modo biestable y espero que hayan aprendido más acerca del 555. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.